en la opinión de Ignacio Acosta, en Antorcha TV. Muy buenas tardes, amigos de las redes sociales. Les agradezco, como siempre, que tengan la bondad de conectarse para escuchar los mensajes de su servidor Ignacio Acosta Montes, coordinador del movimiento antorchista en la zona noroeste del país, que abarca los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y el estatal desde el cual estoy transmitiendo, que es Baja California. En esta ocasión quiero unir mi voz a aquellos que en todo el país están manifestando su inconformidad con la reciente aprobación del presupuesto de egresos de la Federación por parte de la Cámara de Diputados. Como es su obligación, el presidente de la República entregó en tiempo y forma el presupuesto, su propuesta de cómo debería de canalizarse el recurso de nuestro país, los recursos de nuestro país, a las diferentes secretarías, a los diferentes programas. Y como también es su obligación, la Cámara de Diputados tenía que discutirlo y en su caso aprobarlo. Nuestro país, como muchas democracias representativas en el mundo, tiene cuando menos formalmente una separación de poderes. El Ejecutivo propone el presupuesto y el Legislativo, la Cámara de Diputados, tiene toda la autoridad para modificarlo o dejarlo tal y como estaba. El presidente de la República advirtió que él quería que se aprobara sin moverle ni una coma. Y la mayoría en la Cámara de Diputados del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de Morena lo aprobó así, sin moverle ni una coma, dejándolo tal como estaba. No tendría nada de malo si esta aprobación de este presupuesto representara la solución, la mejor solución a la problemática que vive nuestro país. Si fueran así garantizadas las propuestas de programas, de proyectos, de obras en beneficio de la gente más necesitada, que es la mayoría de los mexicanos. Pero nuevamente se están disminuyendo los recursos a áreas prioritarias. Nuevamente, como ocurrió desde el primer proyecto de egresos que presentó Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, desde su primer presupuesto se disminuyeron los recursos para muchos programas que beneficiaban de manera importante a los sectores más necesitados. Y sobre todo, se dejaron de programar recursos para obras prioritarias en materia de infraestructura, agua, drenaje, caminos, espacios para practicar la cultura, el deporte, mejoramiento de escuelas, de centros de salud, en las comunidades y colonias más necesitadas. Como ya lo hemos denunciado anteriormente, desapareció prácticamente el llamado ramo 23, donde se canalizaban recursos ya etiquetados para este tipo de obras que mencioné. Otra vez, están ausentes estos recursos y se está condenando a la marginación, al atraso, a las comunidades más abandonadas. De manera significativa quiero denunciar lo que ocurre en el terreno educativo, donde nuevamente se está dejando en el abandono a las escuelas populares. Es increíble que no se hayan dedicado recursos específicamente para que las escuelas tengan las medidas sanitarias necesarias para un regreso a clases en condiciones seguras. Cuando menos el 15% de las escuelas en nuestro país no tienen ni siquiera agua. ¿Cómo es posible que los señores diputados no hayan notado una falla, una necesidad tan grande que no venía incluida, no venía programada en el presupuesto que presentó el presidente de la República? ¿Cómo es posible que estuvieran más preocupados por no moverle ni una coma que en cumplir con su responsabilidad de vigilar y garantizar lo que debe ser su misión, representar los intereses del pueblo y defender
como digo, recursos para una cuestión tan importante como es la educación. Ya desde anteriores proyectos de egresos de años pasados, se habían venido borrando programas como las escuelas de tiempo completo, como los apoyos para las escuelas indígenas, como los apoyos para los migrantes, para el niño migrante. Y hoy nuevamente nosotros vemos que no se están considerando apoyos, como ya dije, para que tengan agua, ese 15% de escuelas que ni agua tienen. ¿Cómo se van a lavar las manos? ¿Cómo van a garantizar un mínimo de condiciones sanitarias? Muchas más no tienen drenaje. Debo decirles que hay un estudio que se publicó comparando lo que se gastaba en educación en 2015, hace 7 años, y lo que se está programando para el año entrante. Y la disminución es brutal. Se están dejando de aplicar ahora 64.868 millones de pesos, casi 65.000 millones de pesos menos que en 2015. De ese tamaño ha sido la disminución, que yo podría incluso decir el robo en contra de la niñez y de la juventud. Esto es hablando de los programas para educación básica. Es por esto que el movimiento antorchista está a nivel nacional llamando al pueblo a que tome conciencia de este asalto contra sus intereses. Que veamos que es más que nunca justificada la política, la nueva política, el nuevo modelo económico al que está convocando el movimiento antorchista. El presupuesto de egresos de la Federación demuestra que es necesario incrementar los recursos para atender las necesidades, pero que esto se tiene que hacer no a costa de los trabajadores que más lo necesitan. El gobierno ha venido aumentando su recaudación, pero sin tocarle ni un pelo, sin molestar ni con el pétalo de una rosa a los grandes capitales, a los grandes empresarios, a los multimillonarios mexicanos que aparecen en los primeros lugares en la lista de Forbes, de esta revista que mide la riqueza en el mundo. A ellos no los molesta. Ellos, con todo y pandemia, han incrementado sustancialmente sus utilidades y sus fortunas por tanto. Pero para aumentar el ingreso se ha ido el gobierno en contra hasta de los vendedores ambulantes, y para el año entrante se está exigiendo que todos los mayores de 18 años tengan que registrarse ante el SAT. Buscar que hasta un joven que apenas va llegando a la mayoría de edad, de una manera o de otra, tenga que contribuir. Dijo alguien que en esta vida uno no podía escapar de 2 cosas: de la muerte y de pagar impuestos. Pero resulta que los ricachones sí se escapan de pagar impuestos con gobiernos como el actual. Nosotros consideramos, por el contrario, en el modelo antorchista, que deben pagar más, que están obligados hasta moralmente, y si no moralmente tenemos que hacerlo legalmente, a aportar más a aquellos que se están beneficiando más de los recursos naturales de nuestra patria, aquellos que se benefician más de la mano de obra mexicana, esos que están incrementando sus fortunas, de todas sus ganancias. Hay que pellizcarles un poquito más en beneficio de la patria, que pague más el que gana más. Nosotros estamos insistiendo en este proyecto antorchista que en otro de sus ejes dice: hay que garantizar empleo, y hay que garantizar, en tercer lugar, un buen salario, y por último, que los recursos captados se canalicen a los programas más prioritarios, como la salud, como la educación, que acabo de denunciar cómo va en picada el gasto público. Hoy más que nunca tenemos que levantar la voz, abrir los ojos y no dejarnos seducir por esas tarjetitas donde se entrega dinero. La verdad es que esos programas de transferencia monetaria no son nuevos, no son un invento del gobierno mexicano actual. Ya han existido en nuestro país y en el mundo ya tienen mucho, pero en ningún lado, ni en ninguna época han acabado con la pobreza.
solamente han servido para garantizar lealtades electorales, solamente han servido para decirlo en términos claros, para la compra del voto. Que no compre nuestro voto, que no compre nadie nuestra conciencia. Que tengamos bien claro que el camino no es otro que la organización, la lucha consciente, sabiendo bien cuáles son los problemas reales y cuál es la solución. Y la solución no es otra que el cambio de modelo que propone el Movimiento Antorchista Nacional. Muchas gracias por su atención. Antorcha TV.